Bienvenidos una vez más al podcast Vino para Principiantes, tu curso de vinos en línea, y vamos a continuar y finalizar nuestra visita a Viñedos La Redonda, una bodega mexicana de la región de Querétaro, y en esta segunda parte platicamos con el ingeniero Claudio Bortoluz, propietario de la bodega, quien nos habla un poco sobre la historia de la región y la historia de la bodega, y nos comparte un poco de su experiencia como productor de vino mexicano. Vino para Principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para Principiantes. Una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Continuamos con nuestra visita en Viñedos La Redonda y tenemos ahora otro invitado muy especial, el ingeniero Claudio Bortoluz de Viñedos La Redonda, el propietario. Bienvenido, Claudio. Gracias. Platícanos un poco sobre la bodega, cómo inicia, cómo llegan a Querétaro, por qué Querétaro. Tenemos entendido que son viñedos que tienen una gran historia y que tienen ya muchos años. Sí, efectivamente, mira, mi padre era enólogo y vino de Italia en el año 50. Vino a plantar vides y a hacer vino. Y primero lo empezó a hacer en el estado de Chihuahua, en Ciudad Delicias. Después llegamos nosotros, o sea, sus hijos y su esposa, y el clima era extremadamente terrible. En aquel entonces no había aire acondicionado, no había nada. Ciudad Delicias era una ciudad de polvo. Una ciudad muy curiosa en sí. Si tú ves, es la ciudad que es redonda y todo lo demás está trazada en forma redonda. Vivíamos en un hotel y al cabo de 8 meses, entonces definitivamente por cuestiones de salud buscó otro trabajo. Y encontró aquí a una persona que quería desarrollar viñedos en el Valle de San Juan del Río y ya tenía algunos viñedos y empezaron a desarrollar los viñedos y a tratar de hacer vino algunos años después. En el Valle de San Juan del Río se llegaron a plantar 420 hectáreas de viñedos y se hicieron vinos, pero esos viñedos principalmente eran de uva de mesa y obviamente el vino producido con uva de mesa no da. Y fue parte de la historia del vino mexicano, en donde el vino mexicano que se empieza a hacer escasamente en los años 50 en México es un vino terriblemente malo porque no está hecho con variedades viníferas, ¿no? Después de eso, a fines de los años 50, mi padre se va a Baja California y empieza a desarrollar viñedos allá. Él se vuelve director de una empresa de vinícola y él saca el vino Terrasola y el vino Urbiñón, que ya no se hace, obviamente no continúa, que en una de tantas crisis mexicanas cerró. Pero ya cerró por la crisis del 82. En el año 72 mi padre se enferma y me dice mi madre, oye, haz algo para que vivamos juntos. Y entonces hablo con él y le digo, pongamos una fábrica de vino en el Valle de San Juan del Río para que estemos juntos. Y hace el análisis y dice, ¿sabes qué? No podemos poner una fábrica de vinos porque no hay uva, no puedo obtener el abastecimiento de uva para hacer un vino razonable. Y por lo tanto tenemos que empezar a poner la uva. Analizamos y a mí nada más me alcanzaba o para un viñedo o para la fábrica de vinos y decidimos poner el viñedo. Y así empieza en el año 1972, donde compramos el primer pedazo. Y Martel de México tenía ya la fábrica de vinos aquí adelante, en Tequisquiapan, con un viñedo también. Y mi padre y yo empezamos a tratar de poner variedades de vino que importamos de Francia, entonces a la planta, y Martel le interesó mucho porque ellos no tenían variedades de vino, tenían variedades de brandy principalmente, muy poco variedades de vino, y entonces nosotros ponemos las variedades de vino y a Martel le interesa mucho y nos apoya. ¿Y en un inicio qué variedades trajeron? Trajimos Merlot, Cabernet Sauvignon, Chenin Blanc, o sea, yo diría que serían las principales que trajimos, ¿no? Y también trajimos para destilación, Ugni Blanc, que podría ser el Trebbiano. Y con eso, inclusive, Martel de México empieza a hacer los primeros vinos mexicanos con variedades mexicanas, que tienen un éxito bastante significativo, que era el vino Clos San José. Y en el espumoso era el Domaine San José. Obviamente, años después, en otra crisis, ya no nada más mexicana, sino también Martel fue comprada por Seagram's. Seagram's no hace vinos y cerró su operación de vinos aquí. Cerró toda su operación y esto se quedó sin consumidores, llamemos así, o sea, sin consumidores industriales. ¿Siguen cultivando la uva en esta época? Bueno, nosotros seguimos cultivando la uva porque mi padre muere en el 79.
Y me quedo yo al principio con Martel de México. Martel me dice: no te apures, yo te ayudo tecnológicamente, porque yo siempre me dediqué a otras actividades, pero obviamente ya no con la idea de poner una fábrica de vino, sino simplemente de mantener la propiedad y la inversión. En aquel entonces también, en el año 82, en la crisis del 82, Domecq y el gobierno ponen el precio oficial de la uva y ahí destrozan la vinicultura nacional. En ese momento, para darte un ejemplo, en el año 81 vendimos el kilo de uva a aproximadamente 32 centavos de dólar. En el año 82 lo vendimos a 6 centavos. Obviamente no nada más nosotros, sino todos los a nivel nacional. Empiezan a desaparecer viñedos. Y es cuando empiezan a desaparecer viñedos en todo el país. Obviamente un viñedo es una inversión importantísima y obviamente empiezan a desaparecer poco a poco. Inclusive en la región me decían: oye, tú dices que no conviene porque no arrancas los tuyos, ¿no? Y pues los míos y los de Martel eran los únicos franceses. Ya sabes que son plantas francesas. Total, al final, para no hacer la historia muy larga, empezamos a arrancar. Y empezamos a arrancar los más visibles, los que daban a la carretera, y seguimos adelante. Pero como yo siempre, mi actividad principal no era la agricultura, ni la viticultura, ni la enología, y siempre consideré con mucho respeto esa actividad porque la conocí a través de mi padre, entonces yo dije: no, sigamos con la viticultura en el mismo esquema y obviamente que sea razonablemente económico. Y vivimos en esa mecánica pues los siguientes años, hasta yo diría a principios de los años 90 tratamos de plantar la segunda generación de viñedos y la empezamos a plantar, pero pues también vino la crisis del 95 y pues obviamente se destrozó todo y nos enfatizamos, yo enfaticé toda la viticultura, pero seguimos con lo que teníamos, porque obviamente es una inversión muy alta, ¿no? O sea, ¿en esos momentos qué hacían con la uva? La vendíamos a fabricantes diferentes o si no la mandábamos a destilar para aguardiente. Sí había otros pequeños fabricantes aquí, inclusive financiamos nosotros a 2 empresas de vino para que ellos hiciesen vino y al final pues tuvimos que embargarles tanques y todo ese tipo de cosas porque ni la uva nos pagaba, ¿no? Afortunadamente en ese sentido yo siempre me dediqué a otra cosa y pudimos rescatar esto. Vino para principiantes. Salud. Hace 5 años, ya con una situación, vamos a decir, mía un poco más relajada de tiempo, dije, bueno, ¿qué hago con la propiedad? El administrador y yo hicimos un viaje, analizamos diferentes viñedos en todas partes del mundo, hablamos con técnicos locales, entonces llegamos a la conclusión que efectivamente en Querétaro se puede hacer un excelente vino. Y que si lo íbamos a hacer un vino tipo, llamemos regional, tipo local, para abastecer el mercado local. En México no se han hecho vinos para abastecer el mercado local. Se han hecho siempre vinos para copiar el español, el argentino, el francés, el italiano, pero no hay vinos locales para el gusto local. Obviamente teníamos esa experiencia caracterizada. Mi padre siempre consideró que el vino mexicano debería ser, del altiplano debería ser más ligero en graduación, debería ser un poquito más dulce, debería ser el rosado, sería idealmente, o sea, porque la comida es muy intensa, ¿no? Es muy intensa y además el ambiente es muy seco, la gente tiene que tomar más líquido y no puede caerse dormido después de una comida en el restaurante porque el vino tenga 14 o 15 o 16 grados, ¿no? Y generalmente si tú ves muchos lugares que no quieren emborracharse, la gente toma 1 o 2 copas de vino y después sigue con Coca-Cola, ¿no? Obviamente eso ¿qué quiere decir? Que le falta líquido y que le sobra alcohol. Entonces la idea nuestra fue, la idea con Miguel Ángel, también con la gran experiencia de Miguel Ángel, bueno, adaptémonos y hagamos vino para la comida del altiplano mexicano. Regresan de esta investigación y llegan otra vez aquí. ¿Y cuánto tardan en sacar el primer vino? ¿Lleva todo un proceso de preparación? Bueno, la verdad es que sacar un vino toma mucho tiempo. Primero dijimos, si vamos a sacar vino, sí tenemos uva, un poco, pero pues tenemos uva que tenemos que pensar uva dentro de 4, 5, 6 o 10 años. Y entonces empezamos a plantar lo que sería la tercera generación de viñedos. Pues para darte un ejemplo, la primera generación de viñedos eran viñedos todos de agua rodada por canales, la segunda por tubería con compuertas y la tercera todo por riego por goteo.
Entonces, o sea, va también evolucionando, y si tú caminas en el rancho vas a ver las 3 etapas. Entonces empezamos a plantar viñedos. Decimos, vamos a recuperar el know-how de desarrollar viñedos y vamos a plantar los viñedos adecuados. Y de ahí es que empezamos a plantar variedades como Cabernet, Merlot, Tempranillo, Malbec, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc. Y entonces todos esos viñedos que llamamos nosotros la tercera generación están ya diseñados para una empresa de vinos, para una vinícola. Pero obviamente tú lo plantas y hasta 4 o 5 años después tienes que el vino, y lo sacas un año después. Entonces empezamos 2 años después de eso, dijimos vamos a sacar unos vinos. Hablamos con Freixenet y Freixenet dijo, ok, yo te los proceso. Tú me das la uva, los procesamos, y fueron los primeros 4 vinos que sacamos con las ideas. También yo me encuentro a Miguel Ángel en el Ajo retirado, yo retirado, el administrador también de la misma edad, y dijimos, ¿por qué no? Estamos jóvenes suficientes, vamos a vivir hasta los 85 años, nos quedan 20 años, y en 20 años se hacen un titipuchal de cosas. Y entonces echamos adelante ya toda la idea con la vinícola completa. Y entonces empezamos a explotar la idea también de hacer una vinería regional y impulsar el corredor vitivinícola de Querétaro. Corredor Vitivinícola de Querétaro sale de esta idea entre nosotros, expuesta a Freixenet, expuesta al Departamento de Turismo de Querétaro, y se empieza a desarrollar. Y empezamos con 4 vinos procesados por Freixenet, que todavía están escritos en nuestra etiqueta, los que están ahí. Y lo que hemos hecho en nuestra estrategia es, hemos ido incrementando ya los de nuestra propia producción. Ustedes al principio no tenían la maquinaria para producir. Claro, empezamos a integrar la maquinaria necesaria. Después de haber sacado los primeros 4 vinos, integramos la maquinaria necesaria, y al siguiente año hicimos 3,000 cajas de vino. Ya nosotros mucha gente, Miguel Ángel con el equipo. Después ya pasamos a hacer 10,000 cajas de vino, que es lo que hicimos el año pasado, y este año vamos a tratar de hacer entre 15 y 20,000 cajas de vino. ¿A futuro tienen alguna proyección de un límite que se quieran poner de no llegar a ser una empresa que produzca 200,000 cajas? Bueno, mira, 200,000 cajas es pequeño todavía, ¿me entiendes? O sea, obviamente el mercado mexicano es muy limitado, todavía el mercado mexicano usa 0.37 litros de vino al año por cápita, cuando otros mercados como el americano usa, si no me equivoco, 26 litros, y el francés y el español 70 y tantos. Entonces, obviamente tenemos una capacidad infinita mientras el país no entra en crisis continuas, porque pues en crisis continuas empobrece a la gente. Pero a la gente le gusta lo bueno, nada más que lo tiene que pagar, ¿me entiendes? Entonces, creemos nosotros que el vino, y en particular el vino mexicano, es un mercado que va a ser muy explosivo, siempre y cuando la economía del país se mantenga estable y la gente vaya aumentando su nivel de ingresos, su nivel educacional, su nivel de físico, llamemos así. Por lo tanto, en ese sentido tenemos ideas muy agresivas. Pero nuestra presente está limitado a ser un vino regional y a empezar a ocupar nuestro lugar en el mercado. Y hasta ahí es donde llegan nuestros planes. Platícanos un poco sobre, veo que organizan eventos a lo largo del año y tienen como toda una cultura alrededor del vino y alrededor de la bodega. Platícanos un poco de estos eventos. Bueno, mira, también vienen de una idea muy importante. Si tú ves el vino en todas partes del mundo, el vino se clasifica principalmente como regional y semiturístico, además de una bebida de calidad. Entonces vimos el desarrollo de diferentes lugares y nos encontramos nosotros que somos el viñedo más cerca de 20 y tantos millones de habitantes, que no tienen esa capacidad, no tienen esa facilidad. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no lo explotamos en esa forma? Al ser un vino regional, vamos a dar una capacidad de que la gente tenga la cultura, no nada más del vino, sino también de la vid. Y como nosotros sí éramos fuertes, llámalo así, en viñedos, pero no en vino, entonces empezamos a tratar de hacer tours y viajes al viñedo.
También, obviamente, hablamos con Freixenet. Freixenet no es fuerte en viñedos, nosotros éramos fuertes en viñedos, ellos en vinos, nosotros en viñedos. Complementémonos y yo creo que hemos hecho un gran trabajo ambas. Obviamente Freixenet es más antiguo, ha hecho las visitas a su cava desde hace mucho tiempo y hemos aprovechado también ese camión, llamemos así, para que nos llevase a ese en conjunto, y creo que entre ambas empresas hemos tomado la responsabilidad de desarrollar el corredor vitivinícola de Querétaro. Para la gente que nos escucha, cuando encuentren un vino de ustedes en la tienda y lo vayan a comprar, ¿qué pueden esperar de los vinos de La Redonda? Bueno, lo que pueden esperar es una personalidad propia, o sea, de los vinos La Redonda. Estamos emitiendo 2 marcas de vino, una marca de vino no varietal, o sea, sino hecho de combinaciones de diferentes variedades, que creemos que es bastante adaptable al gusto de la comida mexicana, que es La Redonda, y una marca de vinos varietal, que es la Orlandi, donde la estamos poniendo con el objeto de que pueda competir, siendo un vino mexicano, con los mejores vinos que se puedan tomar en el momento específico, ¿no? Muy bien. Por último, Claudio, a ti en lo personal, ¿cuál es tu vino favorito? Mi vino favorito es el rosado Orlandi semiseco, o sea, porque yo creo que este vino va muy bien con la comida mexicana en el altiplano, es fresco, es muy agradable, es un vino varietal, es de Cabernet Sauvignon. Yo diría que es el primer vino rosado de Cabernet Sauvignon hecho en México y está perfectamente caracterizado no digo para toda la comida mexicana, pero para una comida mexicana se puede comer inclusive con tortas y con tacos. Muy bien. Pues muchas gracias, Claudio, y invitamos a todos a visitar Viñedos La Redonda, que se den una vuelta. Es un lugar muy agradable para todos los que nos escuchan en el DF, están muy cerca de los que están en Querétaro, en todo el Bajío, y a probar tus vinos. Pues muchas gracias, están cordialmente invitados. Esta es la casa de todos los que quieran venir y disfruten de estos productos que realmente esperamos que les vayan a dar alegría de corazón. Muchas gracias. Con esto llegamos al final del episodio 49 y de nuestra visita a Viñedos La Redonda. Una excelente bodega mexicana que vale la pena que visites y conozcas, que pases ahí un fin de semana. Van a tener eventos durante todo el año. Si tienen oportunidad de ir, háganlo. Prueben sus vinos, paseen por los viñedos, conozcan un poco más de la bodega y de nuestro vino mexicano. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Envíanos todos tus comentarios y sugerencias o visita la página del programa en vinoparaprincipiantes.com. Hasta la próxima. Recuerda siempre tomar lo que te gusta, seguir probando nuevos vinos y todo lo demás es solo comentario. Vino para principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para principiantes, una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.